Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 28 de julio de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, semana interesante en Wall Street porque tuvimos el dato de la tasa de interés de la Reserva Federal, que como estaba recontra mil descontado en los precios por todos los agentes del mercado, subió efectivamente la tasa un 0,25% y en teoría ya parece que la va a dejar ahí. Ahora la discusión es, bueno, cuánto tiempo la tasa va a quedar en esos niveles, que ya tenemos en cuenta que son niveles bastante altos porque la inflación interanual, o sea, el índice general de inflación está en un 3%, a pesar de que la núcleo está más alta y esa justamente es la que más le interesa a la Fed. Así que mientras esas no bajes, bueno, la Fed se va a mantener dura con su postura de mantener la tasa de interés alta y eventualmente comenzar a bajarla, pero bueno, la discusión ya no está tanto si va a ser este año, todos ya más o menos acuerdan a que puede llegar a ser el año que viene y ahí está la discusión de si es más tarde o más temprano. Veremos, porque ya sabemos que de vuelta la Reserva Federal no predice nada ni anticipa nada. La Reserva Federal simplemente va reaccionando a lo que va ocurriendo. Entonces, si empiezan a aparecer malos datos, que por ahora no los está viendo, seguramente que si aparece alguna causa que justifique que la Reserva Federal baje la tasa, sin ninguna duda lo va a hacer. O sea, ahora está todo mucho más tranquilo. El tema de los bancos regionales, vieron que ya quedó encapsulado ahí. Los últimos datos que se han publicado no muestran que se haya propagado el problema de los bancos regionales a los grandes bancos tipo JP Morgan, así que ese problema quedó encapsulado ahí. Y bueno, ahora tendremos que ver la cuestión de recesión. Esta semana también se publicó el dato del PBI de Estados Unidos y la verdad que el preliminar del segundo trimestre del año, y la verdad es que dio muy bien, dio arriba del 2%. Entonces, la verdad que los que dicen que se viene una recesión, y bueno, ahora la van pateando, ¿no? Pero como que desgraciadamente les pasa lo que nos pasa tanto a los seres humanos, que una vez que hemos asumido una opinión y una opinión muy fuerte, una postura muy fuerte, los datos empiezan a decir que nos hemos equivocado y nos cuesta mucho resistirnos. Yo de hecho fui presa de ese sesgo el año pasado cuando estaba el mercado bajista y yo decía es una corrección, llegamos a mitad de año, yo seguía diciendo es una corrección, claramente no lo fue totalmente un mercado bajista, pero nos pasa eso, ¿no? Sobre todo en el mundo financiero, en el mundo económico, si lo sabremos nosotros acá en Argentina con todos los analistas económicos que tenemos. Cuando uno asume una postura, después uno está como parece preso de esa postura y la sostiene a pesar de que la realidad le está diciendo lo contrario. Vamos a ver qué pasa, porque siempre que han habido recesiones en Estados Unidos, siempre se dice que han sido más de un año después de que se invirtió la curva de tasa de la Fed. Pero bueno, la cuestión es que por ahora la Reserva Federal ha subido la tasa de interés, los datos económicos siguen dando bien, la tasa de desempleo, o mejor dicho, el nivel de empleo sigue dando bastante bien, así que no hay indicios de que esto sea un falso mercado alcista, o sea, un rally de un mercado bajista, porque de hecho, si miramos la historia, esta semana, creo que fue el 26, creo que fue este miércoles, se cumplió lo que podríamos llegar a decir el récord de rallies de mercados bajistas. O sea, cuando miramos la historia, los casi 100 años que tiene el Standard & Poor's, y miramos desde que hubo un mínimo en un mercado bajista y todo un rally que vino después, pero que después continuó el mercado bajista, el miércoles pasado se cumplió el tiempo equivalente al rally de mercado bajista más largo de toda la historia. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de ayer, si esto efectivamente es un rally dentro del mercado bajista que arrancó a principios de 2022, va a ser el más largo de toda la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Poco probable que pase, o sea, poco probable. Si llega a ser así, de repente esto se desploma y estamos en un par de meses viendo nuevos mínimos, vamos a decir, bueno, fue este periodo desde
octubre hasta, no sé, supóngase julio, bueno, julio ya no porque ya termina, pero agosto, supongamos que en agosto arranca de vuelta a la baja y tenemos otro mínimo de mercado bajista, vamos a decir, todo este rally que vimos a partir de octubre fue el rally de mercado bajista más largo de toda la historia. No sé, es como que es cada vez más difícil poder sostener que esto no es el principio de un mercado alcista, así que yo obviamente iré mostrando los datos económicos, iremos viendo cómo se va moviendo la política monetaria de la Reserva Federal, a ver qué pasa con la tasa de desempleo, todo, pero nada, o sea, prácticamente ningún dato está diciendo que vamos a volver a ver a las acciones desplomarse como pasó el año pasado, hacer nuevos mínimos por debajo del mínimo de octubre. Es muy difícil sostener esa postura, aunque obviamente mucha gente podría alegar de que las acciones están caras porque la tasa de interés de la Reserva Federal está en el 5%, y es cierto que cuando uno mira mercados bajistas anteriores de los más grandes como el de la burbuja.com o el del 2008, vemos que esos mercados bajistas comenzaron con tasas de interés de la Reserva Federal en el orden del 5 o 6%, o sea, la de las .com en marzo del 2000, ese mercado bajista comenzó con tasas de la Reserva Federal arriba del 6%, obviamente los niveles de inflación no eran los mismos que son ahora, o sea, las circunstancias eran diferentes, y en 2007 la tasa de la Reserva Federal estaba más o menos como ahora, estaba ahí ligeramente por encima del 5%. Ahora bien, uno puede decir, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con las acciones? Porque lo que vemos es que esta semana, obviamente todos sabíamos que el miércoles era el dato de la Reserva Federal, y lo que vimos fue esto, o sea que las acciones el miércoles casi que ni se movieron. Vemos que el miércoles tuvo un día totalmente normal. Ayer hubo bastante más volatilidad, pero hoy se volvió a acomodar. Entonces uno diría, bueno, ¿hace falta una toma de ganancias? Y puede ser que sí, pero son cosas impredecibles. Ya sabemos que si queremos perder dinero, intentemos adivinar qué es lo que va a hacer el mercado a corto plazo. Intentemos adivinar dónde va a estar la próxima toma de ganancia. Esa es una excelente forma si ustedes quieren fundir su cuenta comitente. Ya saben, intenten adivinar lo que va a hacer el mercado a corto plazo. Es una excelente manera de quedarse sin dinero en la cuenta comitente y relativamente pronto, por los ejemplos que he visto a lo largo de mi corto periodo como profesional, tan solo hace tal vez 5 o 7 años atrás. Entonces, uno puede decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué las acciones no bajan? Tenemos la tasa de interés en el 5%. Estamos justo ahí ya entrando en lo fuerte de la temporada de balance. ¿Por qué las acciones no bajan? Bueno, por lo mismo que decimos siempre, ¿no? Las acciones no viven en el presente, las acciones viven en el futuro. O sea, las cotizaciones de las acciones hoy no reflejan lo que pasa en los balances de las compañías hoy, sino lo que el consenso del mercado, lo que el consenso de los inversores asume que es lo más probable que veremos reflejado en los balances y en las variables que afectan el costo de capital, como puede ser la tasa de interés de la Reserva Federal, más o menos dentro de un año. O sea, las cotizaciones de las compañías, o sea, de cada una de las empresas o directamente del índice, no están reflejando la realidad de hoy, sino lo que el mercado espera que pase con las ganancias de las compañías dentro de los próximos 6, 12, 18 meses, y por supuesto también con respecto a el costo de capital, porque como ya lo hemos comentado, hay 3 variables fundamentales que afectan al valor de las compañías: la variación de los ingresos, el rendimiento sobre el capital invertido y el costo de capital. El costo de capital la empresa no lo puede controlar, entonces también se mira, por eso se mira tanto la tasa de la Reserva Federal. Entonces claramente es obvio que estos niveles de cotizaciones, o sea, estos niveles del Standard & Poor's con tasa de interés del 5%, claramente no están descontando los precios de las acciones, que dentro de un año o dentro de, no sé, 6, 8, 10 meses, no están descontando que durante ese periodo de tiempo vamos a ver a la tasa de la Reserva Federal en el 6, en el 7%, sino que la vamos a ver nuevamente por debajo del 5 y capaz que incluso por debajo del 4, como está reflejando, por ejemplo, el bono del Tesoro, que anda más o menos en esa zona. Entonces, pensemos siempre eso, pensemos que las compañías siempre viven en el futuro. Y dicho esto,
Dicho esto, aclaro, obviamente, que lo que acabo de decir, todo lo que acabo de decir, tiene una excepción y es justamente la temporada de balance. O sea, la temporada de balance es esa excepción un poco que tenemos a esta realidad de las compañías, porque es una verdad autoevidente que el valor de las acciones en el mercado mira siempre al futuro porque se calcula con un descuento de flujo de fondos, porque a mí no me importa qué fue Coca-Cola en la década de los 90 o en la década de los 80, a mí me importa, si yo quiero comprar acciones de la compañía, qué va a hacer Coca-Cola de aquí a los próximos 10 años, o sea, y así con cualquier otra compañía. Entonces, la temporada de balances es ese momento de decepción donde las acciones miran al pasado y al futuro, pero muchas veces no como nosotros pensamos. O sea, la temporada de balances es ese momento que estamos justo atravesando ahora, donde las expectativas que están incorporadas en los precios de las acciones se encuentran con la realidad de las compañías que está reflejada en el balance. Y muchas veces, como lo hemos visto, por ejemplo, con Meta durante esta semana, con Google durante esta semana, con Microsoft, aunque Microsoft sorprendió un poco para mal, tampoco tanto, pero un poco para mal, un poco con Tesla, pero después ya lo vamos a ver también un poco en profundidad. Pero justamente lo que provoca este encuentro entre la realidad que está descontada en las acciones con, la expectativa que está en las acciones con la realidad que está en los balances, puede ser ajustes de expectativas. Y acá viene lo importante. El ajuste de expectativas no es por el pasado, es por el futuro. O sea, si yo estaba suponiendo que Facebook, Meta, como quieran llamarle, iba a tener X cantidad de ingresos, que iba a agregar cierta cantidad de usuarios, que iba a poder tener determinado margen operativo, por ejemplo, y en el balance me viene mejor de lo esperado, y las acciones suben, por ejemplo, como subió Meta, que llegó a subir casi un 10%, entre ayer y hoy creo que subió como un 10%, la suba no es porque el balance vino mejor a lo esperado, sino porque se reajustan las expectativas de cara al futuro, no al pasado. El pasado ya está, ya murió, ya pasó. Entonces, el balance me refleja el pasado. Obviamente que también me da el guidance, o sea, qué es lo que la compañía espera, qué es lo que los gerentes esperan que pase para el próximo trimestre. E incluso en algunos casos, algunos se animan a hacer un pronóstico a 6 meses o incluso para un año, lo cual es medio presuntuoso porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. A lo sumo, si querés hacer un pronóstico, hacerlo para los próximos 3 meses. Pero más allá del guidance, lo que pasa es que puede ser que uno venga, por ejemplo, con el Excel, como hemos visto en estos informes, con un flujo de fondo descontado que está descontando un cierto margen operativo, por ejemplo, o un cierto ritmo de crecimiento en las ganancias, y de repente el balance te viene mejor de lo esperado y la gerencia habla y da algún dato explicando algún detalle de qué es lo que se está haciendo para bajar los costos y mejorar los márgenes, o para por ejemplo, en el caso de Meta, para monetizar mejor la parte de Reels, por ejemplo, que una sorpresa de este balance de Meta fue que empezó a monetizar bastante bien toda la parte de Reels, que es la parte que más le compite a TikTok. Entonces, lo que se ajusta, lo que yo hago ahí es agarro el balance nuevo y reajusto mi Excel. Y mi Excel siempre mira al futuro. Entonces reajusto y en vez de un cierto margen operativo, le subo un par de puntos. En vez de un cierto porcentaje de crecimiento de los ingresos, le puedo subir también algunos puntos, o le puedo extender un poco más el periodo donde la empresa va a estar creciendo a altas tasas hasta converger al crecimiento de la economía. Entonces siempre el reajuste, siempre que vemos que viene un balance y al día siguiente hay un gran salto para arriba o para abajo de la compañía, lo que pasa ahí es que la realidad se encontró con las expectativas, y puede ser que las expectativas eran muy conservadoras o demasiado optimistas. Entonces ahí se produce un reajuste, pero siempre el reajuste es mirando de cara al futuro, qué es lo que va a pasar con la compañía de cara al futuro. Ahora afortunadamente estamos viendo lo opuesto a lo que ha ocurrido el año pasado, así que ojalá que muchos de los que han venido siguiendo estos informes durante la primera parte de este año hayan aprovechado para comprar Meta, para comprar Google, para comprar Tesla, porque la verdad que han sido increíbles, han sido unas
unas inversiones maravillosas. Entonces, de vuelta, nunca me canso de recomendar el libro Expectation Investing de Michael Mauboussin. Desgraciadamente no está en castellano, así que ojalá que algún día lo traduzca, porque aparte es un libro cortito. Y ahí justamente nos explica eso, nos explica que las mayores oportunidades que tenemos para ganarle en rendimiento al índice sin necesariamente volvernos unos timberos que asumen una cantidad de riesgo muy elevada, se dan justamente esas oportunidades cuando nosotros logramos detectar antes que el consenso del mercado los momentos en los que justamente van a cambiar las expectativas que están incorporadas en los precios con respecto a las ganancias de las compañías, con respecto a los márgenes de rentabilidad. Después el tema del costo de capital ya es algo que excede a la compañía, entonces digamos que esas expectativas no se ajustan en el momento del balance. O sea, yo digo, bueno, tengo tres factores fundamentales que afectan el valor de la compañía. El crecimiento de los ingresos, rendimiento sobre el capital y costo de capital. Bueno, obviamente que el costo de capital excede a la compañía, pero cuando se publican los balances, lo que ahí puede ocurrir, y es lo que vemos con los grandes saltos que dan los precios, son ajustes de expectativas con respecto a esas dos variables principalmente. Entonces, lo que estamos viendo ahora en la temporada de balance es eso, pero siempre mirando de cara al futuro. Entonces, justamente yo por eso es que insisto tanto en el análisis fundamental y en conocer las compañías en las que invertimos, como dice muchas veces Peter Lynch, porque con este tipo de herramientas, con esta filosofía, es cuando vamos a poder detectar y anticiparnos un poco al mercado, encontrar esas ineficiencias que suele tener el mercado, no tanto a grandes rasgos, sino a nivel de compañías, para poder detectar esos momentos donde el mercado está siendo demasiado optimista o demasiado pesimista con una compañía. Porque de hecho es lo que vimos durante este año, es lo que vimos con las tecnológicas durante todo este año. O sea, por ejemplo, miren, si ustedes se fijan en la página, en el blog personal de Damodaran, este es el blog personal de Damodaran que se llama Musing on Market, que serían como reflexiones sobre los mercados. Si van a Google y ponen Damodaran Meta Lesson 1, van a encontrar este posteo que hizo Damodaran el 4 de noviembre de 2022. En realidad hizo tres, son tres posteos, fue después de que Meta publicó el balance del tercer trimestre y vino mal, el mercado la super castigó, llegó a cotizar por debajo de $100. Después algo parecido pasó con Tesla y fueron dos de las dos mejores oportunidades de inversión que nos dio el mercado durante los últimos años. Pero quiero destacar esto, o sea, Damodaran, como ustedes saben, es lo que se llama, muchos le dicen el decano de la evaluación de empresas. Para mí McKinsey es mejor, o sea, Tim Coller y todos los autores del libro de McKinsey son mejores, pero Damodaran Damodaran es una eminencia. O sea, yo estoy casado con McKinsey, pero lo tengo de amante a Damodaran, si se quiere, si me permiten un poco la metáfora. Y lo que tiene Damodaran es que, bueno, en su blog él va contando un poco, y lo que tiene también interesante es que él suele contar qué es lo que va haciendo. Y estamos hablando acá del 4 de noviembre de 2022, él hace todo un análisis, o sea, la verdad que está buenísimo y cada uno de estos análisis está acompañado por un video. Lo que quiero destacar acá es la parte final de este informe, que repito, son tres partes, que habla, bueno, un poco de toda la compañía, de qué es lo que pasaba con Zuckerberg en aquel momento, ciclo de vida corporativo, de cómo estaba madurando el modelo de negocio de Meta. Bueno, quiero quedarme acá un poquito. Entonces, estaba hablando acá, como para hacerlo un poco, resumirlo, estaba hablando de Damodaran acerca del tema de los CEO y de qué es lo que estaba pasando con las tecnológicas. O sea, recordemos acá que ya estábamos justo en el momento del final del mercado bajista. O sea, el Standard & Poor's hace piso el 12 de octubre, o sea que estábamos menos de un mes después, o sea que todavía todo el mundo pensaba que este era un mercado bajista que iba a continuar. Entonces, Damodaran acá concluye diciendo: deberías evitar invertir en aquellas compañías en las when they are priced, aquellas compañías que en el precio está descontada la presunción
de que los fundadores y gerentes no se pueden equivocar. Recuerden aquel momento, o sea, Mark Zuckerberg, el metaverso, el tipo seguía invirtiendo cantidades incontables de dinero en una unidad de negocio que perdía muchísimo, que no lograba casi generar nada de ingresos, y en un contexto de tasas de interés al alza, de mucha incertidumbre, de preocupación por recesión en Estados Unidos, o sea que no era momento para que las compañías se larguen a despilfarrar, todo lo contrario. Zuckerberg persistió demasiado en la idea de a mí no me importa lo que está pasando en el mundo exterior, acá dentro de Meta vamos a seguir invirtiendo porque queremos ser los creadores del metaverso. Bueno, eventualmente, como ya lo sabemos, cuando sale el primer balance, mejor dicho, el último balance del año pasado, que sale en enero de este año, ahí Zuckerberg reconoce la realidad y dice este va a ser el año de la eficiencia, y de hecho lo está haciendo, y la cotización de Facebook, de Meta, lo está demostrando. Entonces, ¿qué continúa diciendo Damorán? Dice, decía, no deberías invertir en compañías en las que los inversores están asumiendo que el fundador, que a su vez es el gerente general, el CEO, no se va a equivocar, porque de hecho se equivocan, y Zuckerberg el año pasado se equivocó bastante feo, podemos decir. Dice, pero a medida que el miedo supera a la codicia en los mercados, los inversores en estas compañías van a comenzar a incorporar en los precios los peores escenarios posibles, donde los fundadores continúan con su comportamiento disfuncional a perpetuidad, y a esos precios, recuerden, esos precios en los cuales los inversores, el mercado podríamos decir, empieza a incorporar en los precios de una compañía, de las acciones de una compañía, la presunción del peor escenario posible, donde el CEO va a estar negado, no va a negar la realidad, va a seguir despilfarrando dinero mientras que la compañía se va a pique. Bueno, lo que dice Damorán, si vos lográs encontrar esos escenarios, ahí vas a poder obtener bargains. Bargains son gangas, bicoca, como le decimos acá en Argentina. O sea, vamos a poder encontrar compañías realmente subvaluadas. Entonces, ¿qué sigue diciendo Damorán? Eso es lo que estoy viendo pasar acá en 2022. Y con Facebook en particular, y con Facebook en particular y con las grandes compañías tecnológicas en general. Estamos hablando del 4 de noviembre, o sea, genio Damorán absoluto. Entonces, ¿qué dice Damorán? Esta es la razón por la cual, estando perdiendo dinero en Facebook, o sea, para los que hablan de market timing y de que se puede predecir lo que va a hacer el mercado a corto plazo, etcétera, etcétera, acá tenemos a la persona, tal vez la que más sabe de evaluación en todo el mundo, diciendo que había comprado Facebook en abril. Dice, estoy perdiendo dinero en Facebook siendo que compré en abril. Entonces, te lo está reconociendo el propio Damorán. Dice, voy a continuar manteniendo las acciones de esta compañía y voy a agregar nuevas tenencias mientras que el precio de la acción llegue a $100 por acción. Dice, sé que mi inversión en Facebook va a subir y va a caer de la misma manera que lo va a hacer el ego de Mark Zuckerberg, y aunque no tengo la ilusión de creer que lo voy a influenciar, que con este posteo él va a ser capaz de influenciarlo a Mark Zuckerberg para que Mark Zuckerberg entre en razón, dice, pienso que a los precios de hoy, o sea, Facebook rondando los $100, las probabilidades están a mi favor. El tiempo lo dirá, y vaya si lo dijo Damorán, porque si vamos a Meta y vemos exactamente lo que ha ocurrido con la compañía desde el 4 de diciembre, vamos a ver bien, perdón, 4 de noviembre, cuando Damorán escribió esto. Si yo me fijo y vemos bien acá, digo, ok, 4 de noviembre, estamos hablando de que Damorán escribe esto más o menos por acá. O sea, bastante en el mínimo. Y Damorán diciendo, voy a comprar, mientras la empresa siga a menos de $100, las probabilidades están totalmente a mi favor. Y fíjense, supongamos que él habrá comprado más o menos por este lado. Y bueno, miren lo que pasó. O sea,
A ver, esa es la magia del análisis fundamental, porque obviamente yo pongo este gráfico y un analista técnico me va a decir, ay, bueno, sí, pero yo le trazo la línea de tendencia, le hago el canalcito y ya está, yo también voy a ganar plata y no me tuve que leer el posteo de Damodaran, no me tuve que leer un balance, ok, sí, fenómeno, pero el análisis fundamental lo que te permite es detectar antes que el mercado aquellos momentos en los que están por cambiar las expectativas del mercado. O sea, Damodaran, yo dudo mucho que un analista técnico haya podido seguir a Damodaran acá, comprar acá como compró Damodaran. Solamente un analista fundamental es capaz de detectar esos momentos. O sea, cuando vos ves que el mercado se ensaña con una compañía, que la castiga todo el tiempo, que el mercado odia a una compañía y vos detectás que el negocio de esa compañía no es tan malo, que las ventajas competitivas de esa compañía siguen siendo bastante buenas, entonces ahí es donde tenés que buscar. Y solo el análisis fundamental te permite detectar eso. Agarrás el balance, agarrás el Excel, haces un escenario bastante conservador, lo más conservador posible, y te vas a dar cuenta de que es muy probable que esa compañía tenga más valor que el mercado le está dando. Y de la misma manera, al contrario, acá, cuando está todo muy arriba, un analista fundamental es capaz de darse cuenta antes que el consenso del mercado de que el precio de las acciones está descontando escenarios excesivamente optimistas para ser verdad. Entonces vos ahí podés detectar antes que los demás que la acción está cara, que el mercado está exagerando y de esa manera podés aprovechar para salirte mientras todos los demás están eufóricos comprando, porque todos sabemos que eventualmente la realidad supera las expectativas y el precio se va a terminar ajustando. Entonces esa es la gran ventaja que tiene esta filosofía de inversión, esta metodología de inversión. Yo recuerdo Howard Marks, este año fue, me acuerdo en alguna entrevista que a él le dieron, que le preguntaron por China, y él dijo, mira, yo no puedo comprar en China porque yo tengo una empresa que es muy grande, o sea que tengo que responder ante ciertas compliance, o sea, tengo que responder a ciertas restricciones, pero él dice, mi historia, o sea, la historia del propio Howard Marks, se caracterizó por buscar valor donde nadie más estaba buscando. Ahí está la clave, ¿dónde es más probable que uno encuentre valor en las compañías? Donde nadie está buscando y donde el consenso del mercado está convencido de que ahí no hay valor. Cuando el consenso del mercado está convencido de que en Facebook no había valor y que en Tesla no había valor, ahí se te tienen que prender todas las alertas, las antenas, todos los sentidos de analista fundamental a decir, si el mercado está ensañado con esta compañía, ahí voy a ir a buscar. Porque es mucho más probable que haya valor latente ahí, siempre y cuando, por supuesto, estemos hablando de una compañía que tiene ventajas competitivas, alguna compañía que uno la ve que tiene mercados que están creciendo, que está en una industria que está creciendo, porque si no tenemos el problema de las meme stock que pasó ya hace un par de años, incluso se han hecho películas, se han hecho documentales con GameStop y con BlackBerry, o sea, y con AMC, la cadena de cines. O sea, con tantas compañías que han pasado, que está pasando de hecho ahora creo que con Tupperware, a ver, creo que Tupperware era TUP, era el código, con Tupperware Corporation, que creo que sí, bueno, esta es la cotización de Tupperware Corporation, y bueno, ven lo que pasó acá, que ha caído. Bueno, Tupperware, seguramente deben tener algún Tupperware en su casa, ya conocen la compañía, hace esos recipientes para guardar el almuerzo cuando uno se lo lleva al trabajo. Y bueno, este es lo que ha ocurrido con la compañía durante todo este tiempo. Claramente vemos que es una compañía, bueno, que ya está, o sea, tiene un mercado que ya está totalmente consolidado. Es una empresa que no solamente está en la etapa de madurez, sino claramente está en una etapa declinante, decadente, podríamos decir. Y bueno, acá perfectamente vemos que el mercado la estaba sobrecastigando, por lo que vemos, no sabemos, estamos hablando de 60 centavos, 65 centavos, y de repente en muy pocos días vemos que ha subido 200, 300% en dólares. O sea, acá, a ver, yo no he visto los balances de la compañía, claramente está por sacar balance ahora, así que puede haber alguna expectativa con respecto a que tal vez el mercado estaba siendo excesivamente pesimista con esta compañía. La compañía, si uno mira el balance, yo no vi el último balance, porque aparte todavía no lo ha publicado, pero tampoco vi pero sé que la compañía está muy endeudada.
entendemos que es una compañía recontra madura, no tiene mucho margen de expansión, o sea, no tiene mucho margen para aumentar precio, o sea, es un producto bastante homogéneo, o sea, y la gente ya no se guía tanto por las marcas en ese tipo de productos. Entonces es una compañía claramente en decadencia o a lo sumo en una industria extremadamente madura y competitiva. Ahora bien, puede ser que el mercado estaba sobrecastigándola y que la compañía tenga más valor que lo que parecía. Veremos, Damodaran incluso ha hecho valuaciones de empresas en decadencia, sobre todo General Electric ha hecho Damodaran, y él ha detectado momentos donde vos podés hacer una evaluación, incluso asumiendo la decadencia de una compañía, que la compañía va a tener ingresos decrecientes, que va a tener márgenes decrecientes, y aún así vos podés detectar momentos en los que la compañía está subvaluada. Uno pensaría que es contraintuitivo, ¿no? La idea de, pero ¿cómo? Si la compañía está en decadencia, los ingresos están cayendo, los márgenes de rentabilidad están cayendo, ¿cómo puede ser que esta empresa esté subvaluada? Bueno, puede estar subvaluada si el mercado está siendo más pesimista que lo que en realidad corresponde. O sea, si la compañía no está tan mal como lo que el mercado está asumiendo. Entonces ahí uno puede detectar valor. Obviamente que este tipo de inversiones son inversiones de muy alto riesgo, pero lo que me importa mucho detectar, o sea, explicar, es que justamente los momentos donde uno puede sacar más valor son aquellos momentos donde uno detecta que el mercado se está ensañando mucho con una compañía o que está vivificando, alentando y glorificando mucho a una compañía. Esos son los momentos en los cuales es más probable que uno encuentre una sobre o subvaluación, como evidentemente sucedió a finales del año pasado con Meta y con Tesla, y de esa manera poder comprar cuando todos los demás están vendiendo, porque el consenso es que esta compañía está en decadencia, y de la misma manera, esperemos que no sea pronto, pero sí en el futuro, que podamos vender incluso estas compañías, a pesar de que son grandes compañías, en contextos donde el mercado tal vez esté siendo demasiado eufórico, demasiado optimista con las compañías, y que detectemos que a pesar de todo eso es demasiado optimista para que eventualmente termine siendo reflejado en los balances. Afortunadamente yo creo que este es el inicio de un mercado alcista y que todavía falta mucho para que esto concluya. Así que creo que le queda bastante margen, a pesar de que hemos detectado en Amazon, por ejemplo, ahí que puede haber algún caso de sobrevaluación, pero afortunadamente son casos aislados incluso dentro de las tecnológicas, y el consenso general en mi caso es que esto apenas comienza y que tenemos bastante mercado alcista por delante. Y bueno, siguiendo con el mismo tema, también aprovechando de que hablé de Meta y de Tesla, vamos a ver un poco el tema de lo que ocurrió con Tesla, que vemos que también está teniendo un excelente año. De hecho, hicimos la evaluación de Tesla, creo que fue más o menos por mayo, más o menos la evaluación. Por acá, más o menos, me acuerdo que estaba más o menos en $170, ahora ha subido muchísimo, así que me comprometo a, bueno, cuando salga efectivamente la documentación que presentan ante la Securities and Exchange Commission, que actualizan el balance, ahí, bueno, actualizaré la evaluación, ya la traeré dentro de un par de semanas. Pero lo interesante es esto, fíjense que cada vez que, o sea, esto está pasando últimamente. Acá, por ejemplo, publicó balance y subió. Acá vemos que publicó balance, bajó, después pegó la vuelta, y acá más o menos parecido. Ven que publicó balance y el mercado lo tomó medio mal, está ahí dando vuelta, tampoco es que ha caído mucho, viene teniendo un gran año, pero lo que más me interesa destacar de esto es que, bueno, si uno mira acá un poco, ve acá el Q2 de 2023 de Tesla, ve que bastante bien, o sea, seguramente no van a recordar, si no vayan al video de principios de mayo, que fue la evaluación de Tesla. En este momento Tesla está creciendo bastante más de lo que yo había puesto en la evaluación, y yo en la evaluación estaba planteando un caso bastante conservador, así que sigue creciendo por encima de mi caso más conservador, o sea que en definitiva, conclusión, Tesla, a pesar de todo lo que ha subido, continúa estando subvaluada, y el único factor a tener en cuenta es el margen operativo. Cayó bastante el margen operativo. No, por ahora no es algo para preocuparse, porque bueno, Tesla tiene capacidad para recomponer esto. Aparte tiene a Elon Musk como CEO, y ya vamos a ver lo que implica tener un CEO como Elon Musk, a pesar de que no lo vamos a negar, ha cometido
graves errores en 2018 en algún momento. El año pasado supongo que también a los inversores de Tesla no les gustó para nada que insistiera tanto con el tema de Twitter, o sea, lo veían como al tipo bastante desenfocado, pero ahora por suerte corrigió y está dedicándose mucho más a esta compañía y a SpaceX. Así que el mercado obviamente que lo ha recompensado con eso, diciendo, bueno, ahora entendemos que estás de vuelta abocado bien a la compañía, ahora que ya delegaste Twitter, digamos, va que ahora ya no se llama más Twitter ni siquiera, pero ya como que pusiste gente a cargo, bueno, ahora ocupate de esto, porque fíjense que en el Q1 el margen fue 11,4 y ahora bajó. Está bien, suponemos eventualmente que la empresa va a cambiar un poco la estrategia para mejorar el margen de rentabilidad, pero estamos hablando de márgenes de rentabilidad que incluso para empresas automotrices, no hablemos de empresas tecnológicas, sino empresas automotrices, es bajo. Entonces se supone que Elon Musk, los ingenieros, digamos, los profesionales que están a cargo de esta compañía van a tener que ver algo para mejorar un poco, porque quiere decir que han bajado los precios de los autos, continúan vendiendo cantidades de autos que van en aumento, pero los ingresos no crecen en la misma proporción y al mismo tiempo están invirtiendo mucho. Recordemos que es una empresa muy intensiva en capital, o sea que hay que construir la Gigafactory de Shanghái, la Gigafactory de Alemania, ahora parece que van a construir una en México, entonces es una empresa muy intensiva en capital que tiene que estar invirtiendo mucho capital para poder crecer. Y al mismo tiempo están bajando los precios, entonces como que el mercado lo está viendo ahí con un poco de duda con respecto a este factor puntual. Con respecto a lo otro, la verdad que está superando las expectativas. Entonces, ¿qué me interesa destacar de lo que pasó con el balance de Tesla durante este trimestre? Básicamente la conference call. Ustedes saben que después de que se publica cada balance, después hay una conference call donde generalmente están los CEOs, o sea, si uno quiere hacerle una pregunta a Zuckerberg, quiere hacerle una pregunta a Elon Musk, lo puede llegar a hacer. Obviamente que uno hace la pregunta, o sea, después la pregunta tiene que tener algún consenso, no es que uno pregunta y seguro que esa pregunta se la van a hacer, sino que se fijan cuáles son las preguntas más votadas entre los accionistas, pero bueno, cuestión de que eso hicieron con Tesla. Y pasó esto, o sea, tenemos acá la transcripción, o sea, la tuve que buscar en otra página, el Motley Fool, que es una página muy famosa del mundo financiero de Estados Unidos. Generalmente la propia empresa la publica en la página web de Relaciones con el Accionistas. Yo por ahora no la encontré, así que tomé esta transcripción que se hace escuchando el audio de la entrevista. Y lo que me interesa está en la página 8, donde le preguntan, bueno, la pregunta es inaudible, o sea, no sé, o sea, en el programita que usaron para poder transcribir a texto el audio de la conference call, se ve que no se escucha bien la pregunta del accionista, pero cuestión de que responde Elon Musk, y por la respuesta lo que podemos entender es que le pregunta algo por la situación económica, de cómo puede afectar la situación económica al precio de las acciones de la compañía, a los resultados de la compañía. Entonces, bueno, lo primero que le dice Elon Musk es que le manda un mensaje directo por Twitter, eso no nos importa, pero le dice, o sea, todo el tiempo tiene como una muletilla Elon Musk, que todo el tiempo dice, viste, vos sabés, I mean, o sea que todo el tiempo lo vamos a leer acá diciendo I mean, o sea, como una muletilla que suele usar. Dice, un día parece que la economía se está cayendo a pedazos y al día siguiente todo está bien. Y dice, no sé qué carajo está pasando. Para ser franco, no sé qué carajo está pasando. O sea que él mismo, como CEO de una compañía, está diciendo, mira, un día prendo el televisor y dicen que el mundo se está cayendo a pedazos, y el otro día te dicen, bueno, al final las cosas están bastante bien. Entonces dice, la verdad que no lo sé. Entonces, a partir de ahí, o sea, decirle, mira, yo te puedo responder algo de economía, pero la verdad es que no tengo idea de lo que está pasando. Le responde lo siguiente, que está bastante bueno. Dice, bueno, por un lado dice, me preocupo mucho por los pequeños accionistas. Obviamente eso lo puede decir cualquier CEO. Dice, especialmente por aquellos que se han quedado con nosotros a través de las idas y vueltas, de los buenos y los malos momentos. I love you guys, dice, los amo mucho a los pequeños accionistas. Dice, y aún así, no podemos controlar los shocks macroeconómicos. Eso es muy bueno, o sea, que el CEO, y siendo Elon Musk encima, te diga, mira, no podemos controlar
qué es lo que pasa con los shocks macroeconómicos, con lo que viene desde el mundo real, con las variables económicas que nos afectan, no ya las de nuestra industria, sino las de que estalla una guerra en Ucrania y eso hace subir el precio del petróleo y beneficia la compra de autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O otros shock que pueden afectarles negativamente porque, no sé, al mismo tiempo la guerra en Ucrania le aumenta el precio de algunos minerales que ellos utilizan como insumo para los autos. Él dice, mira, no podemos controlar eso, entonces le dice, mira, nosotros no podemos controlar eso, o le dice la naturaleza maníaco-depresiva de los mercados financieros. O sea, para que se entienda acá lo importante, que un CEO de una empresa de la cual yo soy accionista entienda esto, entienda que los mercados financieros son maníaco-depresivos, que uno como CEO no puede estar intentando complacer a los mercados financieros todo el tiempo, es buenísimo, porque la historia financiera de los últimos, no sé si decir 100 años, pero sí, perfectamente, o sea, la historia financiera nos ha demostrado ejemplos de muchos fracasos de compañías cuyos CEOs estaban mucho más pendientes de qué es lo que el mercado de valores estaba pensando acerca de la compañía, que qué es lo que estaba pasando en realidad dentro de la compañía o dentro de la industria a la que pertenecía la empresa. Entonces, que el propio CEO de la empresa de Tesla en este caso, sepa que los mercados son así y que no lo podés cambiar y que no podés volverte loco por complacer a los mercados, sino que lo que tenés que tratar de hacer es hacer bien tu trabajo, que es gestionar esa compañía para que genere valor para el accionista, para que tengas rendimientos sobre el capital invertido positivos, o sea, que excedan el costo de capital, y para que para que las ganancias sigan creciendo, de ser posible, por encima del promedio de la industria. Ese es tu trabajo. A eso es lo que tenés que dedicarte, y tenés que saber que lo que piensa el mercado de valores no es algo que tiene que molestarte en el corto plazo. Sí, tal vez en contextos de más, o sea, en contextos más seculares, o sea, en contextos donde se prolonga más en el tiempo, porque el año pasado, por ejemplo, el mercado le estaba pidiendo a Zuckerberg, por favor, deja de invertir en esto, que ojalá algún día sea algo bueno el metaverso, pero no estamos en un momento para que despilfarres tanta cantidad de guita. Entonces ahí el mercado le estaba dando un mensaje a Zuckerberg, y por suerte Zuckerberg, aunque tardó, lo escuchó. Entonces hay momentos donde el mercado te está diciendo la realidad de la compañía que vos no querés escuchar, y es importante que lo escuches. Pero después, salvo en esos momentos que son ya momentos más extremos, generalmente en contextos bastante negativos, después que un CEO esté escuchando en el día a día qué es lo que el mercado piensa de la compañía, de él, es muy nocivo para su trabajo. Entonces, ¿qué dice Elon Musk? Dice, mira, veo realmente, o sea, tú sabes, veo un camino para 10x, o sea, a ver, que Tesla multiplique por 10 su capitalización de mercado, a mí me cuesta verlo. Elon Musk es más optimista, dice que sí, dice, y después inmediatamente corrige, dice, o sea, lo llamo un incremento de 5x del valor de la compañía, tal vez 10, o sea, bueno, al principio dice 10, después dice, no, bueno, pueden ser 5, igual 5 ya es un montón. Entonces los desafíos y los inconvenientes, las tribulaciones y el humor de los mercados no lo podemos predecir. Muy bueno que el CEO sepa eso. Mira, no podés predecir el humor de los mercados, no podés predecir si el mercado mañana va a amar a tu compañía o la va a odiar. Y no es tu trabajo, o sea, no es tu trabajo como CEO eso. Los mercados van a cambiar de humor. En el 2018 odiaban a Tesla, en el 2020 la amaban, y así, el año pasado la odiaban, ahora la aman, es así, el humor de los mercados es así, no es tu trabajo. Entonces está buenísimo que Elon Musk como CEO sepa eso, y yo como accionista de Tesla me siento muy tranquilo. O sea, siempre que el mercado no exagere la cotización y que la cotización de Tesla le pase lo mismo que le pasa a Nvidia, yo voy a seguir siendo accionista y le voy a recomendar a los clientes que sigan siendo accionistas, porque estamos en una compañía que tiene todas las características de una empresa de calidad. Después, bueno, sigue diciendo Elon Musk, bueno, dice, el viejo adagio, el viejo dicho de comprar y mantener es correcto. Dice, o sea, ¿sabes? O sea, dice sí. O sea, él como consejo está diciendo, mira, el viejo adagio de comprar y mantener, a pesar de lo que pase con el humor de los mercados, es correcto. Y después amplía aún más, dice, mira, como
como consejo de inversión. Dice, como consejo de inversión, dice, identifica una compañía cuyos productos ames. I see if I know doesn't like. Bueno, dice, o sea, no solo identifica una compañía cuyos productos ames y que además a vos te parezca que la empresa va a seguir en el futuro haciendo buenos productos o grandes productos y grandes servicios, podríamos agregar. Compra la acción de la compañía y manténla. Eso es todo, dice, y vas a ganar. O sea, es buenísimo. O sea, es buenísimo que él como CEO, o sea, entienda eso. O sea, no por el consejo de inversión que dé, porque obviamente él va a estar queriendo decir que compres la acción de la compañía, pero lo importante es eso, es decir, mira, como consejo de inversión, busca una empresa que haga productos o que provea servicios que vos ames y que parezca que van a continuar haciéndolo en el futuro. Comprá la acción y mantenela. Es así, es tan simple como eso y vas a ganar. Dice, las compañías, la razón por la que las compañías existen es justamente para crear buenos bienes y servicios. Y después también, bueno, continúa obviamente diciendo, mira, dice, es sentido común, o sea, es básicamente sentido común. And they are generally, you see, dice, bueno, dice, es sentido común. Dado que estás confiado acerca de lo que son los productos y servicios de las compañías, o sea, dado que vos ya, supongo que él está diciendo, bueno, dado que ya entendiste la compañía, conoces sus productos, conoces su mercado, conoces las ventajas competitivas que tiene la compañía, dice, dado eso, vos ya conocés bien la compañía. Esto es Peter Lynch puro, es como casi leer un libro de teoría de Peter Lynch. Dice, mira, dice, dado que vos ya estás confiado, you are confident, o sea, estás confiado acerca de los productos y servicios que tiene la compañía, cuando el mercado entra en pánico, compras. Y cuando el mercado, bueno, dice, está bastante exuberante, vos vendés. Dice, no te estoy recomendando personalmente Tesla, pero bueno, sí, o sea, como diciendo, no te estoy recomendando que vayas a comprar Tesla, pero bueno, sí, en realidad sí, te lo estoy recomendando. Y remata todo, maravillosamente, diciendo, dice, bueno, tú sabes, Warren Buffett, ya cuando leí Warren Buffett, voy a decir, bueno, ya está, ya cumplió, Elon Musk superó mis expectativas, dice, dice, Warren Buffett actualmente piensa, y dice, bueno, estoy parafraseando, dice, una compañía pública, o sea, una compañía que cotiza en el mercado de capitales, es como, dice, imagínate que estás viviendo en una casa y un loco, un tipo maníaco depresivo, viene, se para afuera de tu casa y todos los días grita precios, o sea, te grita a vos precios. O sea, imagínate, vos estás en tu casa, vos sos el dueño de esa casa y todos los días viene un tipo bueno, en Argentina sería desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es cuando está abierto el mercado, viene un tipo, se para ahí enfrente en la puerta de tu casa y empieza a gritarte precio del metro cuadrado o a cuánto estaría dispuesto a comprarte o a venderte tu casa. Dice, es un precio diferente cada día. O sea, imagínate, viene un tipo, se para enfrente de tu casa y empieza a gritar todos los días precios a los cuales está dispuesto a comprarte tu casa. Dice, es un precio diferente cada día, pero la casa sigue siendo la misma. Entonces dice, este es el mercado financiero y le doy crédito a Warren Buffett por esta frase. Genial, o sea, genial. Cuando yo leo esto, digo, bueno, esta compañía, que ya de por sí tiene unas ventajas competitivas espectaculares, tiene prácticamente todas las características de lo que sería una empresa de calidad. Si ustedes recordarán, siempre decíamos que una buena manera de identificar empresas de calidad era con este libro, tan solo los mejores lo logran. No es la definición más justa, pero es bastante buena, porque por ahí habla de compañías que son poco intensivas en capital, pero bueno, lo que podemos tomar son estas 10 reglas de oro, principalmente, y buscar los 10 puntos. Con estos 10 puntos, decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos detectar las mejores compañías, las empresas de calidad? Y bueno, fíjense cómo esto puede aplicarse perfectamente a Tesla. Modelo de negocio escalable. Bueno, estamos hablando de una compañía que está en una industria que está creciendo, pero además estamos hablando de una compañía que, además de fabricar autos, fabrica tecnología, fabrica un software de conducción automática que parece que lo va a poder licenciar a otras empresas de
de autos eléctricos, estamos hablando de una compañía que puede expandirse al tema de baterías, como ya lo está haciendo, o sea que puede tener negocios nuevos, o sea que es un negocio que puede seguir creciendo más allá del tema de la venta de autos eléctricos. Entonces, número 2, industria en crecimiento estructural. Bueno, estamos hablando de la industria de autos eléctricos, industria que claramente está en crecimiento estructural, está aumentando la competencia, están agregándose nuevos competidores, pero Tesla en este caso lleva una ventaja tecnológica por encima de las otras. A pesar de que individualmente, aunque los autos de Tesla son los más vendidos, después en conjunto hay empresas chinas que venden más, pero obviamente no son de la misma calidad ni tienen las mismas prestaciones. Después, compañías líderes de su sector. Perfecto, Tesla dentro de lo que sería la industria de autos eléctricos es totalmente empresa líder. Ventaja competitiva sostenible, yo creo que la tiene. Yo creo que a pesar de que es una industria altamente competitiva, el self-driving car, o sea, el sistema de conducción autónoma, le da a Tesla una ventaja competitiva muy importante, sobre todo tecnológica con respecto al desarrollo de las competidoras que están bastante atrasadas en eso. Además, bueno, los autos son indiscutiblemente de mucha calidad y los clientes parecen valorar la marca. Recordemos que una ventaja competitiva muy importante, que es la que tiene Apple, por ejemplo, la que tiene Coca-Cola, es la marca. Tesla claramente tiene una marca indiscutida, o sea, una marca sinónimo de calidad y de muy buenas prestaciones. Fuerte crecimiento orgánico de venta, bueno, es lo que estuvimos viendo bien acá. Fuerte crecimiento orgánico de venta, está creciendo al 46% anual los ingresos. Baja concentración de clientes o presencia geográfica diversificada. Bueno, ya sabemos, Tesla vende en Estados Unidos, en Europa, en China. Esto perfectamente se cumple. Baja intensidad de capital y alta rentabilidad sobre el capital invertido. Esto no se cumple, pero los segundos sí. O sea que acá podemos ponerle medio punto en vez de 1. Balance sólido, perfectamente. Es una empresa que, a diferencia de sus competidoras, a diferencia de Ford, de General Motors, de Volkswagen, de Toyota, no tiene deuda. O sea, cuando comparan Tesla con otras compañías y cuando comparan el price earning, que a muchos les gusta comparar el price earning, recuerden que si comparan el price earning de Tesla con el de Ford, están comparando el price earning de una compañía que crece al 46% con una que crece mucho menos, y el price earning de una empresa que no tiene deuda con una empresa que tiene bastante deuda. Entonces no son equivalentes, no es que son dos manzanas, o sea, es una pera con una manzana, o sea, están comparando cosas medio diferentes. Entonces, cuentas transparentes, suponemos que sí, obviamente, o sea, esto está regulado, y excelente gestión y gobierno corporativo. Esto es Elon Musk y todo su equipo corporativo. Entonces, de las 10 características de las 10 reglas de oro, podríamos decir que Tesla cumple 9,5, o sea, no cumple esta. No cumple la de ser una empresa con baja intensidad de capital. Por eso les digo que este libro, a pesar de que me gusta mucho, no creo que tenga la definición más certera de que es una empresa de calidad, pero bastante se le acerca. De hecho, incluso Elon Musk habla de eso acá. Si nos fijamos acá abajo, acá yo subrayé esta parte, donde también habla un poco su gerente de finanzas, y dice, Elon Musk responde, no me acuerdo bien qué era lo que estaba preguntando, pero dice, francamente, pienso que es ridículo que tengamos un free cash flow positivo en un negocio intensivo en capital mientras estamos invirtiendo cantidad masivas de dinero en nueva tecnología. Esto es muy difícil y yo estoy de acuerdo con él, es muy difícil. O sea, estamos hablando de una empresa expandiéndose, o sea, que está en una etapa todavía temprana de expansión y de crecimiento de su ciclo de vida, donde normalmente las empresas no suelen ser muy rentables y Tesla es rentable. Dice, tenemos free cash flow positivo, o sea que quiere decir que estamos generando cash flow para el accionista en un negocio muy intensivo en capital y en el mismo momento en el que nos estamos expandiendo, invirtiendo mucha cantidad de dinero en tecnología y en instalaciones. La verdad que impresionante, o sea, impresionante eso. Después veremos ahora dentro de un par de informes más adelante, voy a repasar el balance de Tesla. Así lo podemos ver bien y podemos actualizarlo un poco para ponerle números a todo esto, porque todo lo que estoy diciendo yo ahora es cualitativo, salvo esta parte que estamos viendo acá los números. Después todo esto que estoy pensando, todo lo que digo, todo lo que hablo de lo buena compañía que es, hay que plasmarlo en números, porque si no, no sirve. O sea, tenemos que plasmarlo en números, así que voy a esperar a que se actualicen la documentación con los nuevos balances y ahí lo paso todo al Excel y volvemos a hacer la evaluación, pero me parece que
sería muy raro que encontremos que esta compañía, si yo no la encontraba subvaluada en el trimestre anterior, dudo mucho que ahora lo veamos. Yo decía que 3.50 sería un precio donde Tesla podría estar cara, pero obviamente con nuevo balance se agrega nueva información al mercado y esa nueva información me puede cambiar los precios objetivos y donde una compañía puede quedar cara o barata. Ya lo veremos entonces en próximos informes. Bueno, y volviendo entonces ya ahora para terminar la parte de Estados Unidos. A ver, para hablar un poco más en general sobre qué es lo que está pasando, bueno, se publicó, como ya les decía, el dato del PBI de Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2023, dio 2,4% de crecimiento, 2% en términos reales, con lo cual está medio difícil justificar una recesión, como ya les decía, pero obviamente que los analistas lo que han hecho es decir que en vez de decir que, bueno, nos equivocamos, no va a haber recesión, lo que han hecho es postergarla, es decir, no, bueno, va a venir durante el 2024, bueno, han habido casos donde las recesiones por ahí han tardado más en llegar, pero creo que volvemos a lo mismo, se habla tanto de recesión, está recontra descontada en los precios. La única forma en que una recesión afecte al valor de las acciones sería si viene mucho peor de lo esperado, con una intensidad mucho mayor que lo esperado. El mercado laboral no está reflejando eso, porque antes de una recesión lo mínimo que deberíamos ver es que aumenta el desempleo, que las empresas al verse que no están produciendo, no están vendiendo tanto, empiezan a echar gente. No estamos viendo eso, o sea que, a ver, tampoco puedo decir que el mercado está pesimista, o sea, tampoco puedo decir que hay un pesimismo generalizado en el mercado, porque claramente ya no lo hay. Podemos decir que el mercado ha pasado de un pesimismo generalizado más bien a un escepticismo, porque es difícil ser pesimista con 9 meses ya de suba casi sin tomas de ganancia. Hemos tenido acá un par de tomas de ganancia acá a finales del 2023 y acá con todo el tema que fue la crisis de los bancos regionales, pero después casi no hemos tenido. No habría ningún problema que haya toma de ganancia ahora, pero ya saben que esas cosas son muy difíciles de predecir. Entonces, la verdad que, a ver, ahora los analistas están postergando el tema de la recesión, pero lo cierto es que como lo hemos visto también en informes anteriores, en este momento la dominancia es fiscal, o sea, como lo mostramos con comparaciones con la Segunda Guerra Mundial, con las recesiones que hubo en aquel momento. En este caso tenemos una inflación que fue creada por demasiada creación primaria de dinero de la Reserva Federal para financiar el déficit del gobierno, del gobierno de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, a menos que veamos austeridad fiscal y que el gobierno de Estados Unidos va disminuyendo y que disminuya mucho ese déficit de más o menos el 4% del PBI que tiene y lo baja a cero, difícil que veamos una recesión. O sea, Estados Unidos está creando un problema con el tema de los déficits recurrentes y ahora a altas tasas de interés, la cantidad de intereses que tiene que pagar va a ir aumentando, pero lo cierto es que todavía eso no es un problema, pero por supuesto que puede llegar a hacerlo si esto se transforma en algo que no es una excepción, sino que pasa a ser una regla. Así que acá difícilmente veamos una recesión en Estados Unidos, a menos que el gobierno empiece a ajustar un poco el gasto público. En algún momento lo van a tener que hacer. No sé si será Biden en su próximo año, no sé si será el próximo presidente que venga, no sé, pero en algún momento algún presidente va a tener que empezar a ajustar un poco, porque antes lo que se hacía era mantener altos déficits fiscales, más o menos entre el 1 y el 4%, si uno mira la historia de la posguerra en Estados Unidos, pero lo que pasaba era que la economía crecía tanto que te compensaba. Entonces la deuda en términos de PBI no aumentaba demasiado. De hecho, con Reagan, me acuerdo incluso en la década de los 80, la deuda de Estados Unidos con respecto al PBI estaba en un 30%. Hoy está arriba del 100%. Pero acá, ¿cuál es la cuestión? Que en algún momento lo van a tener que hacer, pero no lo están haciendo ahora. Y las acciones no miran 5 o 7 años a futuro. Cuando hacemos una evaluación, sí, porque estamos mirando principalmente el futuro de la compañía, a dónde puede llegar la compañía en un estado de madurez. Pero cuando miramos las acciones en el mercado, no podemos decir que las acciones deberían bajar hoy porque Estados Unidos va a tener que tener superávit fiscal para el 2030. Las acciones no miran tan a largo plazo, miran a lo sumo 2 años a futuro. O sea, si decimos que dentro de 5 años los autos que están a
a combustión de gasolina van a ser prohibidos en todo Estados Unidos, las acciones no miran eso, porque es demasiado tiempo, demasiado largo pensar 5 años a futuro. Entonces, acá lo mismo. Acá decimos, Estados Unidos eventualmente va a tener que recortar el déficit fiscal, no puede seguir sosteniendo déficits fiscales en el orden del 4 o 5% como lo ha hecho durante los últimos 3 años. En algún momento va a tener que bajar, por lo menos a tener un equilibrio fiscal, pero claramente el mercado no piensa que va a ser ahora ni que va a ser el año que viene, así que seguimos acá con estos precios de las acciones y eventualmente si Estados Unidos hace ese recorte, es muy probable con el tamaño que tiene el gobierno de Estados Unidos, si Estados Unidos empieza a hacer recortes, eso puede llevar a una recesión como lo llevó, por ejemplo, los recortes que hizo el gobierno de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo los de Clinton. O sea, si ustedes miran los últimos años de Clinton, los últimos años de los 90, fueron años de superávit fiscal. O sea, Clinton en aquel momento tenía un secretario del Tesoro que sería como el ministro de Economía. Acá, a pesar de que Estados Unidos no tiene la figura del ministro de Economía como tenemos acá en Argentina, el secretario del Tesoro en aquel momento de Bill Clinton en su segunda presidencia le dijo, mira Bill, no podemos seguir así, el gobierno no puede seguir gastando más de lo que recauda, tenemos que tener superávit, y de hecho Clinton le hizo caso, el gobierno de Estados Unidos tuvo superávit un año como mínimo, creo que 2 años, tuvo ahí a finales de la década de los 90, a principios de los 2000, pero después obviamente vino la burbuja.com, vino el ataque a las Torres Gemelas, vino la guerra en Afganistán, vino la guerra en Irak y chau, los superávit de Estados Unidos, no se volvió a hablar de eso y tal vez recién ahora se está volviendo a hablar, así que veremos qué pasa, pero lo cierto es que a menos que el gobierno de Estados Unidos haga un ajuste, difícil que veamos una fuerte recesión, tal vez veamos una recesión más o menos leve, tal vez leve, pero difícil que veamos una recesión muy fuerte. Y sin una recesión fuerte, difícil que veamos un nuevo mercado bajista o a las acciones volver a tener las bajas que vimos durante el año pasado. O sea, ¿por qué? Porque una recesión leve, dentro de todo, ya está descontada en los precios porque es de lo que más se habla mucho de eso. Así que, para mí, esto es un mercado alcista, es un mercado que está naciendo, está apenas con unos meses de vida. Ya sabemos que los mercados alcistas son mercados que suelen durar muchos años. Yo creo que este es el nacimiento de un mercado alcista, así que si logramos detectar buenas compañías de calidad con las características que mencioné en el libro de Jeremy Siegel, nos va a tener que ir bien, porque vamos a comprar buenas compañías en un contexto donde tiene sentido que compremos, porque las variables que afectan al valor de las compañías van a estar jugando a su favor. O sea, suponemos que la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo y que eventualmente la tasa de interés de la Reserva Federal va a tener que bajar. Entonces, el costo de capital de las compañías, suponemos que de aquí mirando un año futuro, que es más o menos como miran las compañías, las acciones que vemos acá en el mercado, suponemos que el costo de capital dentro de un año va a ser menor a lo que es ahora, que las ventas de las compañías van a ser mayores porque Estados Unidos va a seguir creciendo económicamente, y que los CEOs que aprendieron un poco lo que pasó el año pasado, hicieron los ajustes necesarios para despedir personal, para cortar costos, cortar proyectos de inversión que eran poco rentables, van a paulatinamente ir mostrando en los balances de las compañías una mejora en el rendimiento sobre el capital. Entonces, con todas esas variables a nuestro favor, lo que más puedo decir, porque es una conclusión que me sale obvia, es que tenemos mercado alcista bastante por delante. Bueno, pasamos entonces ahora a Argentina, donde el Merval está cerca de los récords en dólares del año. Vemos que la semana pasada, de hecho, tocó el récord, o sea, hizo el récord del año medido en dólares, el Merval. Ahora empezó a corregir un poco. Bueno, como siempre en Argentina tenemos semanas así como llenas de noticias. La noticia ahora siempre es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Parecería que hubo un preacuerdo ya con el Fondo Monetario para que Argentina pague ahora más o menos como puede. Las reservas netas negativas están en 11.000 millones, o sea, estamos en 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. La verdad que a pesar de que estamos cerquita de las elecciones, los números están muy complicados. Yo por lo menos no supongo que esto podría llegar a estallar, así estallido tipo Alfonsín, o sea, tipo 2001, antes de las elecciones.
pero lo cierto es que estamos con reservas muy negativas. Aún así, como vemos, el mercado está descontando otra cosa. O sea, repito otra vez lo mismo que decía recién para Estados Unidos. O sea, el mercado está mirando a futuro. O sea, no está mirando si esto va a estallar ahora la semana que viene o en agosto, si el Fondo Monetario da el dinero o no da el dinero. O sea, el mercado está asumiendo que se vienen, por lo menos en los precios de las acciones, que se vienen tiempos mejores, o sea que eventualmente vendrá algún gobierno, suponemos un gobierno de la oposición con algún tipo de plan de estabilización que ataque todas las variables conjuntas. O sea, ya sabemos que en Argentina tenemos dos ejemplos de planes de estabilización que funcionaron. Uno fue el plan austral de Alfonsín y otro fue la convertibilidad de Menem. Ambos tuvieron muchas diferencias, pero también tuvieron características bastante similares. O sea, por un lado, los dos atacaron todo al mismo tiempo, o sea, atacaron la inflación, atacaron crecimiento económico, atacaron restricciones, atacaron tarifas, atacaron salarios, o sea, modificaron todas variables, o sea, muchas variables al mismo tiempo. En el caso de la convertibilidad también. O sea, los dos fueron muy exitosos en un principio y ninguno de los dos fue eterno. Y la razón por la cual ninguno de los dos fue eterno fue por la misma, fue por déficit fiscal, fue porque el gobierno siguió gastando más de lo que le ingresaba y bueno, eventualmente Alfonsín aceptó algún tipo de ajustes salariales y eso provocó todo un efecto cascada que terminó bueno, en lo que fue la hiperinflación de Alfonsín. En el caso de Menem, bueno, cuando llegó lo peor, ya Menem ya no estaba de la Rúa, pero la causa fue la misma, fue el déficit fiscal. Ahora volvemos a lo mismo, o sea, el próximo gobierno que venga, que suponemos que será Bullrich o Larreta, serían los dos casos más probables, tendrá que venir con algún tipo de ministro de Economía que tenga algún plan que ataque todas las variables al mismo tiempo. O sea, el gran pecado de Macri, el gran fallo de Macri es que no hizo un plan económico que atacara todos los problemas al mismo tiempo. O sea, ajustó tarifas, liberó el tipo de cambio, liberó restricciones externas, o sea, para temas de importaciones y exportaciones, pero se quedó todo a medio camino y bueno, así terminó. O sea, afortunadamente ninguno de los candidatos, ni siquiera los de Juntos por el Cambio, están hablando de gradualismo, ninguno está hablando de aumentar el déficit fiscal, por suerte. Todos los candidatos, incluso el propio Massa, están yendo por la línea de hay que bajar el déficit fiscal y hay que hacer algo urgente atacando todo al mismo tiempo y no intentar resolver un problema a la vez porque no podés, ya la situación está demasiado deteriorada y suponemos que el mercado está suponiendo eso, está suponiendo que el próximo presidente va a hacer eso, que de alguna manera va a tener que tomar las decisiones necesarias para estabilizar el tipo de cambio, para disminuir la tasa de inflación y para devolver al país a la senda del crecimiento económico que hace más de 10 años que ha abandonado, porque el último récord de PBI per cápita de Argentina es de 2011. A partir de ahí, el PBI per cápita de Argentina ha venido en baja, así que veremos si eventualmente el próximo gobierno lo logra revertir. Lo que sí nos pasa en este momento es que para los que estamos en el mercado es un excelente momento, porque Argentina tiene eso, o sea, Argentina es frustrante mucho tiempo, pero luego viene la reversión y son los momentos en los cuales si entendemos qué es lo que le da valor a las compañías, si entendemos los fundamentos de los bonos, podemos aprovechar las excesivamente bajas expectativas que hay incorporadas en los precios de las acciones y de los bonos para poder sacar una ganancia enorme que de ninguna manera tendríamos, por ejemplo, invirtiendo en Estados Unidos, ni siquiera asumiendo un alto riesgo. O sea, en Argentina podemos pensar que estamos asumiendo un alto riesgo, como efectivamente lo es, pero dentro de todo estamos acá, entendemos un poco la dinámica, entendemos qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los bonos argentinos en reestructuraciones anteriores y en recuperaciones anteriores, y eso nos permite, dentro de todo, a pesar de estar asumiendo mucho riesgo en la inversión, aún así que sea una inversión que uno puede entender. Por ejemplo, si uno va a la página de bonistas.com y mira cómo cerró hoy el AL30, ve que está en 30,38, o sea, estamos hablando de un bono que está cotizando a el 30% de paridad. Entonces volvemos a lo que les decía en los informes anteriores, o sea, estamos hablando acá de un bono que la lámina de 100
cotiza a 30. Entonces, si yo compro este bono a esta paridad, a esta cotización, lo que quiere decir es que eventualmente, en el peor escenario posible, por ejemplo, Massa presidente y defaulteando los bonos para eventualmente reestructurar, me tendrían que hacer una quita del 70% de lo que yo he comprado para que yo termine perdiendo dinero. O sea, es poco probable que eso pase. Y sumado a eso, estamos hablando de bonos que no tiene sentido reestructurar, porque estamos hablando de bonos que casi no tienen cupón, casi no pagan intereses, son casi como si fueran equity, y de que fueron creados, o sea, esta reestructuración de deuda de la cual salieron estos bonos se hizo en un contexto en el 2020 con tasa de interés de la Fed en el 0%, y ahora estamos hablando de que la tasa de interés de la Fed está en el 5%. Entonces, si de repente Massa fuera elegido presidente y el año que viene, que suponemos que la tasa de la Fed no va a estar en el 5, pero tampoco va a estar en el 2, suponemos que va a estar en el 3,5, vamos a suponer, 3,5, 4. Suponiendo que Massa presidente defaultea estos bonos y va a una reestructuración, vamos a estar hablando de que se va a defaultear estos bonos que tienen bastantes ventajas con respecto a lo que podría pasar en una futura reestructuración. Estamos viendo estos bonos que fueron hechos en tasas de interés muy bajas a tener que reestructurarlos con tasas de interés, por ejemplo, en el 4%. Evidentemente, el cupón de esos futuros bonos no va a poder ser tan bajo como el de estos bonos que pagan 0,5, 1, 1,5, 2 dólares por cada 100 nominales. O sea, seguramente los inversores le van a pedir más. Y con la TIR también va a pasar lo mismo. O sea, no van a demandarle una TIR muy baja, le van a terminar demandando una TIR bastante alta. Y sumado a eso, a que estaríamos hablando de bonos que se reestructuran en un contexto de tasa de interés alta. Después, esta semana, Ricardo Arriazu, que es uno de los mejores economistas de Argentina y es poco conocido, por lo cual por ahí es difícil encontrarlo, esta semana dio una conferencia, esto fue hace 2 días, el 25 de julio, que la pueden buscar acá, la pueden buscar una conferencia larga de 1 hora y media, pueden buscarlo así como SIC Inversiones, desayuno de mercado, y fíjense acá en el minuto 48 exacto, le voy a poner pantalla completa para que se vea bien. Arriazu lo que hace un desglose de la deuda argentina en relación al PBI y dice que la deuda bruta de Argentina es 62% del PBI, pero cuando va desglosando con organismos multilaterales, intrasector público, toda la deuda, lo que ve es que la deuda del Tesoro que realmente importa, que es la deuda del Tesoro con organismos privados, con empresas privadas, con tenedores, con personas físicas privadas, es 20%. O sea, en relación al PBI, los bonos globales, o sea, estos bonos, los AL30, los GD30, que están en manos de privados, son el 20% del PBI. El resto es intraestado. Entonces, estamos hablando de que es una deuda que encima no te representa demasiados desembolsos, que fue reestructurada por el gobierno de Alberto Fernández en un contexto de tasa de interés en 0%, y que si van a reestructurarla de vuelta la van a tener que reestructurar en un contexto de tasa de interés mucho más alta, con lo cual no es conveniente. Después estamos hablando de una deuda que pesa muy poco en relación al PBI, o sea que es una deuda fácil de pagar, o sea que debería ser fácil de pagar para un país como la Argentina. Y también, que lo dice Arriazu también a lo largo de la conferencia, en la primera parte de esta conferencia, así que les recomiendo que la vean, es que el año que viene Argentina, por petróleo, por gas, por litio, sin siquiera contar la soja, ya debería tener una balanza comercial positiva arriba de 20.000 millones. Obviamente, ¿qué es lo que dice Arriazu inmediatamente? Somos Argentina, somos expertos en desaprovechar oportunidades, así que esperemos que nuestros políticos otra vez no metan la pata. Pero si yo miro este panorama, que es bastante probable para el año que viene, y miro estas cotizaciones de los bonos de la L30 en 30 dólares, la verdad que digo, estoy ante una oportunidad de inversión que incluso en el peor escenario posible debería permitirme ganar dinero. O sea, incluso en el peor escenario posible de reestructuración, es muy poco probable que me hagan una quita del 70%.
y también estamos hablando de bonos que no tiene sentido reestructurar, con lo cual no hay incentivos para que el próximo gobierno, sea del signo político que sea, vaya a reestructurar estos bonos. Con lo cual acá parece que hay una oportunidad, muy interesante y potencialmente muy lucrativa, con probabilidades de ganar mucho más altas que probabilidades de perder, que nos está dando la oportunidad Argentina, porque somos así, porque damos este tipo de oportunidades y después de las PASO veremos a ver si estuvimos en lo cierto o no. Como yo por ahí le digo a los clientes, darnos cuenta si lo hicimos bien o si cometimos un grave error, lo vamos a saber en un momento puntual, y es el domingo de las elecciones de las PASO a las 9 de la noche, cuando se publiquen los primeros resultados. Ahí vamos a ver si hemos hecho una gran inversión y hemos tomado una gran decisión, o si vamos a estar sufriendo un poco, porque equivocarse va a depender de si hay una reestructuración y si hay una quita. Pero no cabe duda de que si Massa llega a ser electo presidente, posiblemente teniendo estos bonos la vamos a pasar mal, vamos a estar viendo volatilidad. Ahora bien, cuando uno analiza los números y analiza qué es lo que tiene que pasar para habiendo comprado a $30 el AL30, yo termine perdiendo dinero, la verdad que son los escenarios menos probables. Por eso es una gran oportunidad, siempre y cuando la persona que va a comprar AL30 a estas cotizaciones sabe que ese es un riesgo. O sea, hay riesgo de que Massa gane las elecciones y que haga una reestructuración de deuda y que te haga una quita de más del 70%, con lo cual vos vas a terminar eventualmente perdiendo dinero comprando AL30 a estos precios. ¿Qué probabilidades hay, dado todo lo que acabo de decir, de que eso suceda? Muy bajas, pero no son cero. O sea, existen. Y aquella persona que invierte de esta manera las tiene que saber. Lo mismo con las acciones. O sea, ¿qué probabilidades hay de que si gana la oposición las acciones estén baratas ahora? Muy altas. O sea, si gana la oposición, las acciones siguen estando baratas. O sea, la discusión en Argentina, en este momento, con respecto a las acciones, si gana la oposición, junto por el cambio, que sería lo más probable, no es qué está caro y qué está barato, sino qué está barato y qué está más barato. Porque todo estaría subvaluado en un escenario donde yo supongo que en 2024 el costo de capital para las empresas argentinas va a bajar, porque va a bajar el riesgo país. Los ingresos de las empresas argentinas van a subir, porque no solo la economía se va a recuperar, sino además la inflación va a bajar y las tarifas van a subir, y que el rendimiento sobre el capital invertido va a mejorar, porque van a aumentar los ingresos de las compañías y al mismo tiempo van a volver a alinearse los objetivos de los empresarios argentinos para invertir. Esa última variable, el rendimiento sobre el capital invertido, es a la cual yo le pongo menos ponderación en Argentina, porque Argentina es un país demasiado ineficiente en cuanto a lo productivo. Pero la verdad que con respecto a las otras variables, tanto costo de capital como crecimiento de los ingresos, soy muy optimista. Ojalá que si gana la oposición no hagan como Macri, que dejó todo a medio hacer. Pero bueno, las acciones, como siempre se adelantan, nos van a ir dando información al respecto desde antes. Así que tanto en bonos como en acciones argentinas yo creo que sigue habiendo muchas oportunidades, siempre y cuando uno acepta el riesgo que está asumiendo y acepta que, a pesar de que sea poca la probabilidad, hay probabilidad de que esto salga mal y que terminemos perdiendo dinero. Si uno acepta ese riesgo y está dispuesto a asumirlo, sabiendo que tiene más probabilidades de ganar que de perder, y que en caso de ganar va a ganar mucho en dólares, bueno, bienvenido sea. Están ahí las acciones y los bonos argentinos todavía bastante subvaluados. Mientras tanto, yo me despido hasta la semana que viene. Si se quieren comunicar, pueden hacerlo a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.